Y es momento de meternos en la realidad en el diván, que tiene que ver con lo que nos ha dejado como portada periodística esta semana el tema discapacidad y cómo incluso en los medios de comunicación que están más proclives a defender determinadas políticas del gobierno nacional, las expresiones, la sincera naturalidad y hasta la brutalidad con la que los hechos se han expresado en cómo han afectado a las personas con discapacidad terminan referenciando que tenemos que reflexionar desde qué lugar vamos a abordar el tema, ¿no? Cómo pensar la discapacidad desde una cuestión de perspectiva, sobre todo en el rol, en el vínculo del Estado, pero en el vínculo que también cada uno de nosotros tiene con la situación. Pensarlo en lo que les está ocurriendo, pero además en las deficiencias estructurales que acompañan lamentablemente los reclamos que muchas veces no ha sido escuchado. ¿Cómo pensar con perspectiva en discapacidad? Bueno, este es el desafío que le planteamos a la licenciada Yanina Moreno Samanillo. ¿Cómo le va, señora? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, todavía con una condición climática que es intermedia. Estamos ahí. Es un agosto. Es un agosto bien ventoso. Sí, es así. El agosto parece que se va despidiendo con sus características habituales. Exacto. Mucho viento y mucha tierra. Y también sumamos a esta mesa de trabajo a la productora, a Miriam Pacheco. ¿Cómo le va, señora? Muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo le va, doctora? Muchas gracias. Si te parece, Yani, me parece que puede ser una linda introducción consultarle a Guili. Esta cuestión de la perspectiva en discapacidad. ¿Cuesta pensarnos en el lugar del otro, Miriam? Cuando uno enfrenta una dificultad, ¿no? Y dice, bueno, en la accesibilidad, en la resolución de situaciones, en el poder comprender las dificultades por las que pasa una persona con discapacidad. ¿Se las entiende, las comprendemos, nos ponemos en ese lugar del otro o parece que son tiempos donde eso no ocurre? Fíjate cómo te las arreglás. No, yo creo que uno toma conciencia cuando en algún momento le toca algo. Porque en general vemos, sentimos la desidia del gobierno, sentimos el maltrato hacia la discapacidad, con todo, pero no llegamos a lo profundo, a lo mal que puede estar una persona con una mínima discapacidad. Sí. El hecho de a lo mejor de no poder caminar bien, de necesitar un bastón, una cosa sencilla. Y uno se da cuenta cuando le toca. Cuando vos te levantás un día y decís, ¿qué pasó acá? No puedo caminar bien, las rodillas no me están respondiendo y bueno, necesito ayuda. Yo creo que en ese momento, cuando uno siente una mínima discapacidad, ahí se da cuenta y toma conciencia de lo terrible que debe ser tener una discapacidad y sobre todo lo terrible de no tener una respuesta, sobre todo de la gente que nos tiene que cuidar, de los que nos tienen que proteger, que en vez de tener ese rol maltrata, que desprotege, que ningunea, que obliga a demostrar que uno tiene esa discapacidad, cuando ya tenerla significa una tristeza tremenda. Sí. Es decir, tener que estar demostrándolo y rogando una atención y una ayuda es verdaderamente terrible. Terrible. Tal cual, bueno, esto de ponernos en el lugar del otro y entender, porque a ver, no es que uno nace con una discapacidad o después no te ocurre nunca más. No. Estamos expuestos a que esa eventualidad suceda en cualquier momento de nuestras vidas, a nosotros o a alguien que queremos. Sí. Y esto nos plantea, ¿no? ¿Desde qué lugar lo vamos a hacer? Sí, nos interpela, pero esto que me parece tan interesante de rescatar, de decir, los humanos somos como hijos del rigor, ¿no? Hasta que algo no nos toca de cerca, o en la fibra, o en el centro de nuestra familia, o algún vínculo afectivo, es como que eso le pasa al otro, ¿no? Yo creo que hoy termina siendo como esa la mirada del gobierno, como, bueno, ese es tu problema. De hecho, está puesto en el lenguaje del presidente de esa manera.
Y creo que ahí tenemos como varias cosas para analizar. Una es en términos de lo jurídico, que creo que él se ha atrevido a pasar una línea que es muy grave, que es que, esto esté regulado hasta por una convención internacional, hay todo un marco jurídico, tiene rango constitucional. Digo, las medidas que va tomando son inconstitucionales. Y si no lo resuelve como él quiere un Congreso, que fija las normas, las reglas, que nos regula socialmente, lo hace por decreto. Ahora, ¿podría hacerlo si no hubiese un sector de la sociedad que termina validando estas cuestiones? Digo, porque cuando se hablaba, por ejemplo, del tema de las auditorías, sí, ¿no? En el caso de las universidades podrías plantear una discusión política, sí, ¿no? Si se debe o no dar una auditoría, si las que realiza la autonomía, el rol que están haciendo las propias universidades del control de sus gastos y demás. Ahora, cuando vos planteas el tema de las auditorías en discapacidad, lo que estás validando es que obligás a una persona con un hijo con discapacidad que tenga que hacer una cola en el Andía, a que una persona ciega tenga que encontrar las condiciones para tener que... Es decir... Es ahí cuando el Estado se convierte en el reproductor de la violencia, digo, porque exponer a una persona que tiene una discapacidad a esa situación es denigrarla, es sacarle la dignidad, es revictimizarla, porque quien tiene una discapacidad tiene una falta, tiene una dificultad, tiene un déficit, o sea, y no está contento por eso. Ni la familia tampoco, porque este es un problema del entorno familiar, no es solamente de la persona que lo sufre y que lo vive y que todos los días trata de transitar la vida tratando de aceptar esa discapacidad, cuando es consciente, ¿no? Porque hay discapacidades que ni siquiera te hacen consciente de lo que tenés para vivir. Y creo que ahí, por eso yo, pero digo, desde antes que él pudiera asumir que estábamos como en un riesgo muy, muy finito de caer en una crisis institucional, y creo que hoy estamos en una crisis institucional. Y la gente lo tomó así, como a la ligera. Bueno, sí, pero basta de todo lo otro, porque lo otro nos cansó cuando se hablaba del kirchnerismo y de las políticas que había asumido. Y en realidad es la reproducción o la potenciación, si se quiere, del último tramo de los discursos de odio, ¿no? Y que ya no es solo con la palabra, es con el cuerpo, es con lo simbólico. Digo, no es menor que un presidente agarre una motosierra para simbolizar que va a cortar. Digo, es la crueldad en sí mismo. Y ahí mucha gente adhirió a ese discurso de la palabra, festejó lo que también ponía en escena con su cuerpo. Porque eso también era simbólico, claro. Pero el tema es cuando vos humanizás la motosierra. Cuando lo humanizás. Cuando esa imagen de la motosierra es un jubilado pasando 40 grados de calor para que no le corten los medicamentos, bueno. O es una persona con una discapacidad motriz que tiene que ir a decir... sigo teniendo la misma discapacidad con la que me dieron la pensión, ¿no? Entonces, cuando lo simbólico se humaniza, adquiere carne y hueso. Pero ¿cuándo se humaniza, Pablo? Ahí hablamos cuando hay un sujeto ético. Un sujeto ético es un sujeto que no solo empatiza con el otro, sino con el sufrimiento del otro. Digo, a ver, yo te digo, anda y pegale a un jubilado o a una persona con discapacidad. ¿Vos me vas a decir, no puedo, Yani? ¿Me entendés? O córtale todo y que viva como pueda. Y no sé, es un problema de esa persona, no es mi problema. Bueno, ahí estoy al frente de alguien que no tiene nada de ética, nada de moral, o su moral es muy escasa. Entonces, es muy preocupante que alguien maneje los destinos de un país bajo esta perspectiva. Entonces, no es que no hay perspectiva de discapacidad, no hay perspectiva de ningún tipo, porque no hay ética. La crueldad no es solamente el daño que yo le puedo hacer al otro, sino la indiferencia del sufrimiento de la otra persona. Porque cualquier persona que está en su eje, en sus cabales, para decirlo de algún modo, se humaniza, como decís vos, se sensibiliza frente a una persona que le falta no es un contra miembro. Un sector, es contra todos. Claro, pero por supuesto. Pero aparte, ¿quién nos dijo que estamos exentos de tener una discapacidad nosotros? A él mismo. Mañana tenemos un accidente y quedamos en una situación de discapacidad que quizás sea de por vida, o nos puede pasar con cualquier ser querido. Entonces, y esto que te decía,
los tratados internacionales, las convenciones, el rango constitucional de una ley tiene que ver con que no venga justamente una persona que no le interesa respetar las normas y se lleve todo puesto. Eso no es que está hecho así porque, bueno, lo hacemos así porque es lo mismo. Y todas las convenciones que tienen que ver con estas poblaciones vulnerables, los niños, la discapacidad, las cuestiones de diversidad, tienen que ver con eso, para que no venga cualquier partido político y diga, no, esto no me gusta a mí. Vos sabés que hay algo que a mí me parece que es tremendo de el discurso de Milei y del discurso que trasciende incluso al propio Milei, o que en todo caso lo complementa en ese lugar que hoy ocupa, que tiene que ver no solamente con desestimar y demás, sino con adjudicarle a quienes sufren o padecen determinados estados de privilegio. Por ejemplo, a una persona trans que se le da, si hay un cupo laboral, a pesar de que tiene una perspectiva de vida de 40 años, de que padecen no poder acceder a la salud, al trabajo, a la vivienda y demás, se les adjudica que el hecho de que tengan un pequeño espacio de oportunidad laboral ya es un privilegio. En el caso de la discapacidad lo dijo el propio Españolo cuando habló con la mamá del nene con autismo, que le dijo, ¿por qué ustedes no pagan el peaje y yo sí? Como si esa familia que ya enfrenta enormes dificultades en la vida estuviera privilegiada por no pagar el peaje. Y esto en algunos sectores sociales lo han validado. Hay como una decisión, sí, ¿por qué les van a otorgar? Si yo tengo, sin contemplar, y ahí volvemos a ponerse en el lugar del otro, ¿no? Claro, sí. Eso es lo más preocupante, que hay en la sociedad hay gente que valida eso. Vos preguntás cómo puede ser aceptado, y bueno, pero había que hacerlo, y bueno, los recortes... Es el costo a pagar, ponele. Claro, pero el costo a pagar de quiénes, porque si hay un costo que pagar, y bueno, veamos quién puede pagarlo, pero no los más vulnerables, no quienes no pueden defenderse. Una persona con discapacidad no puede defenderse, no tiene forma de defenderse. No. Y todo eso implica también un montón de otra gente que en cierta forma empieza a tener discapacidades también, porque eso genera nerviosismo, genera depresión, la imposibilidad de poder cubrir los remedios, de poder pagar el transporte que venga a buscar un niño y que lo lleve a su tratamiento. Todo eso a la familia le genera un malestar que termina también enfermando a la familia. Entonces, bueno, esto es lo que señalabas vos también, Janis, ¿no? El lugar que ocupa la familia frente a toda esta situación. Sí, está todo desestimado, pero desde el momento que se pone en juego la discusión si esto es un privilegio, estamos confundidos. No es un privilegio, es un derecho. Digo, claro. hay una matriz que se ha construido que está muy mal planteada, y entonces también es un problema, porque eso es lo que le reflejamos a la sociedad. ¿Qué es lo que es un derecho? ¿Qué es lo que es una obligación? ¿Qué es lo que es un privilegio? Y un gobierno tiene un presupuesto para recortar y ajustar en un montón de aristas. Digo, ¿esta era la única opción? No, porque además hay que contraponer. Yo creo que hay de ¿no? fondo una cuestión de odio visceral a ciertas poblaciones, ¿no? Como si, bueno, el gobierno anterior se encargó de estas minorías y apelar a garantizar derechos colectivos a ciertas minorías. Bueno, yo no lo voy a hacer. Como un niño, ¿tá? Como un niño que se pone rebelde y caprichoso y dice, no, yo esto no lo quiero. Claro. Y esto de no aceptar las normas, eso lo puede hacer un niño de 8 años, ¿tá? Pero una persona que está en un cargo de investidura semejante, y a ver, si él no está en condiciones, porque digo, varios rasgos ya nos hablan de, yo no voy a hacer un diagnóstico, no me voy a atrever a eso, pero digo, tiene rasgos, esto mesiánico, que es el enviado de no sé quién, de Moisés, digo, bueno, a ver, preguntémonos algunas cosas, porque no es menor lo que está diciendo. Y tampoco es menor que una parte, como decías recién, de la sociedad diga, bueno, no, si este tipo me representa. ¿En qué te representa? ¿En castigar a alguien que está en una situación de vulnerabilidad?
Por eso me parece que es importante que en los procesos que vienen en las discusiones salgamos de lo simbólico y vayamos directamente a lo que está relacionado con la humanización, con la perspectiva. La perspectiva solo se logra cuando quien lo sufre es una persona reconocible. Es alguien que puedo ser yo, mi familia y demás, o es alguien que estoy viendo que la padece esa circunstancia, porque ahí se desmorona lo simbólico, ¿no? La motosierra pierde valor cuando una persona ciega tiene que ir a decir que lo sigue siendo. La ¿no? materialidad está dada en lo concreto hoy. A ver, hay personas que hace más de 6 meses que no tienen ningún tratamiento. Hay más de 6 meses que los profesionales no cobran absolutamente nada por prestar sus servicios. Digo, hay 3 prestaciones fundamentales, que una es la Superintendencia de los Servicios de Salud, Incluir Salud y PAMI, que deberían cubrir como una política de salud que debe garantizar esto, y no funciona. Entonces, bueno, no es menor el análisis, y está en personas con nombre y apellido y que tienen una vida y que existen. Digo, no es esto, como vos decís, un número, recortemos la lista, un Excel y de acá para allá no tienen más cobertura. No, porque allí están las descripciones naturalmente de quienes lo padecen. Yani, vamos a recuperar el tema, si te parece, el próximo fin de semana. Me parece que es la agenda que se nos impone frente a lo que está ocurriendo con las personas con discapacidad. Ya en un ratito vamos a hablar también con el Defensor del Pueblo y lo que está ocurriendo con las pensiones en Río Cuarto. Muchísimas gracias. Gracias, señora. a vos, Pablo. Un placer. Gracias, Guili.